Naftas con aumentos a partir de hoy, por eso con Raúl de la Torre ya comenzamos a analizar el tema. Rulo, ¿qué tal? Muy buen día, buen lunes. ¿Qué tal? Buen día, Silvia. Sí, efectivamente, aumentos que se dieron en dos etapas, podríamos decir. Primero, esta vez fue al revés que otras oportunidades anteriores. Quienes aumentaron primero fueron las empresas privadas, Action y Raízen. Raízen es la cadena de Shell, recordemos. Raízen es la empresa brasileña que se quedó con la red de distribuidora de Shell. Ya anunció en el día domingo el aumento de sus precios, que están en el orden del 9 al 11%. Rulo, ¿naftas premium? ¿Únicamente naftas premium? No, toda la gama de productos de surtidor, de nafta común, super, gasoil, diesel oil y premium. Ahora, todos nos levantamos hoy con la información respecto a estas dos empresas, ¿no? Sí. Que habían subido los valores, pero empezaron a llegar informaciones de distintas estaciones de servicio de Santa Fe, de Mendoza, diciendo cuidado, porque aquí en YPF también se registraron los aumentos. Exactamente, y a primera hora de la mañana se hizo formal este aumento con el anuncio que envió la empresa YPF, diciendo que había aplicado un aumento en respuesta al aumento de las otras empresas. ¿Cómo funciona este ciclo? Dice YPF, si la brecha de precios entre la competencia y nosotros es muy grande, la gente tiende a ir a hacer la cola y comprar combustibles YPF. Eso nos provoca desabastecimiento y suele provocar algún problema de logística después, posteriormente para el transporte. También queda afectado el bolsillo, si también aumenta YPF. Esa parte no la leí en el comunicado, pero entonces dice, en respuesta a eso lo que hizo, hoy aumentó los precios también de todas sus naftas, que van del 9%, en el caso de la nafta super al 13,5% en el caso de la premium, pero también con aumento en todos los demás productos. ¿Qué pasa con esto, Silvia? ¿Cuál es la reflexión que hay que hacer con respecto a esto? Primero, que son empresas que se están manejando con un criterio como si fueran todas privadas y casi un criterio de acuerdo, porque siempre es una la que aumenta primero y después las demás, por seguir a la anterior, a las 24 o 48 horas aumentan. En este caso lo curioso es que la empresa estatal es la que sigue a la privada, no con una política de combatir los aumentos de precios, sino acompañarla. Claro. Lo cual genera también un segundo grado de preocupación. ¿Por qué la petrolera estatal funciona así, como una empresa más privada y convalida aumento de precios? Es un aumento que no es pequeño, ¿no? Un 9% no es pequeño, porque aparte no es ni el primero en el año ni el único que va a ser en el año. 9 para YPF, 12% para las otras dos petroleras. Exactamente. Vos fíjate, estaba buscando un poco las estadísticas. Es el tercer aumento del año. ¿Y por qué esta vuelta, Rulo? ¿Por qué aumentó en esta oportunidad? No hay una explicación clara, por lo menos que haya visto, más allá de que hay una alta demanda y las refinadoras no están dando abasto para responder por esto. Me animaría a decirte precio internacional, debe haber afectado también. Siempre hay una referencia al precio internacional, siempre hay referencia al tema de que los valores argentinos están muy bajos con respecto al resto. Ahora, la pregunta a hacerse y que jamás se responde, ¿y los costos argentinos no están también más bajos que el resto del mundo? Porque si los costos que se pagan en pesos para producir, tanto a nivel de extracción de pozo como en refinería, generalmente son, ya calculemos nomás el nivel de salarios, si los medimos en dólares son muy bajos ahora, pero cuando llegamos al precio final sí se mide en dólares. Este es un problema que hay que atender y que está relacionado con otra cosa que vamos a hablar ahora con respecto al tema de subsidios también. Dale, y mientras tanto escuchamos a SECHA, que es la Confederación de Entidades de Hidrocarburos y Afines aquí de la Argentina. Guillermo Lego es el titular, justamente el dirigente titular de SECHA. Esto decía respecto al incremento. En términos generales, sí, aumentó tanto en las naftas como en los gasoil, alrededor de un 11 a un 12%. Es, digamos, lo que está al día de hoy. Inicialmente arrancó el aumento Action, otras veces ha sido YPF, bueno, después siguió Shell y bueno, ahora YPF también a partir de las 0 horas hizo sus aumentos correspondientes. ¿Por qué? Bueno, digamos, el punto específico en este momento es, digamos, manteniendo el crudo internacional, o sea que prácticamente está en $111 el barril, respecto a valores anteriores, y hubo un incremento importante, a pesar de que hubo más incremento, pero después se redujo. Eso influye. Ahora, ¿qué ocurre? Dentro del mercado local se está trabajando con un crudo nacional que está alrededor de los $68.
pero también hay que ver que el tema de la inflación, o sea, los costos que han incrementado, así es lo que mencionan las petroleras, y nosotros como estacioneros lo vemos día a día, que nuestros costos aumentan, llevado a las variaciones que ha tenido el dólar, a pesar que ahora está un poco más estable, bueno, todo eso involucra de que había un atraso. Ese atraso prácticamente proviene del año pasado, durante prácticamente 9 meses, 8 meses y medio a 9 meses, estuvo sin variar los precios. Hubo 2 aumentos anteriores, tanto en febrero como en marzo, pero según las empresas petroleras, que son los que determinan los precios, no alcanzaba con lo que se había, digamos, aumentado, ¿no? Ya se veía venir que iba a haber una presión muy grande, incluso por parte de las empresas petroleras y los productores, de que estaban necesitando que estos precios se actualizaran. Bueno, esto es lo que ha llegado a la conclusión hoy, ¿no? El otro tema, la inflación y declaraciones del ministro de Economía, Martín Guzmán, en las últimas horas respecto al índice, porque el jueves se conoce de manera oficial, ¿no? Jueves 16 horas, el INDEC da a conocer el índice de precio del consumidor del mes de abril. ¿De qué número estamos hablando, más o menos? Se está calculando, inclusive a nivel oficial, el propio ministro está hablando que va a estar cerca del 6%, es decir, menor al 6,7% de marzo, pero todavía un índice muy, muy elevado, ¿no? ¿Cómo jugaron frutas y verduras, que según lo que se indicaba durante este fin de semana, fueron los productos a nivel alimentos que más se incrementaron en el último mes? Sí, eso es lo que se dice, pero eso viene más a nivel de especulación, Silvia, porque con eso no hay información precisa todavía qué va a pasar con alimentos, que evidentemente subió y en forma importante, y otros rubros que podrían estar aportando. Ya mencionábamos recién con respecto a mayo, las noticias no son muy alentadoras, digamos, el aumento de combustibles que no teníamos en la cuenta la semana pasada cuando hablábamos del tema de prepagas, de servicios de telefonía, internet y demás, que también tuvieron aumentos importantes. Dijimos, Guzmán, y el ministro de Economía hizo declaraciones esta mañana en una radio, habló de la inflación, pero también habló de otros temas que están relacionados con lo macro de la economía. Compartimos la frase que dijo Guzmán y la explicamos. Y están relacionados además con el discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner del viernes pasado, porque Chaco, pareciera una respuesta a eso. ¿En qué país reflexionó durante la entrevista a Martín Guzmán, en qué país han funcionado los subsidios energéticos y el déficit fiscal? A ver, fue un poquito más larga. Dijo, ¿en qué país funcionan los subsidios energéticos de 4 puntos del PBI? ¿Qué significa esto, Bueno, Raúl? digamos que hay un esfuerzo, un gasto muy importante del gobierno en materia de subsidios energéticos. Acá están referidos únicamente a los subsidios a la tarifa de electricidad y gas, es decir, a la rebaja que tiene de alguna forma el público al pagar estas tarifas. Ahora, hablábamos antes del tema combustibles y el tema petróleo. Digo, en esta cuenta no están los subsidios que reciben las petroleras para producir gas y petróleo, por ejemplo, en Vaca Muerta, que también son muy importantes. Y ahí es donde te hacía la referencia, porque las petroleras producen en Argentina a un costo mucho más bajo que producen en cualquier parte del mundo. Y además tienen una compensación del gobierno que las iguala con el precio internacional. Es decir, este sí es un subsidio que a mí me parece cuestionable, y este tema de que hay países que funcionan con subsidios, la respuesta es que sí, hay varios países que funcionan con subsidios energéticos y de otro tipo. Claro. Estados Unidos, sin ir más lejos, un país en el cual el ministro vivió varios años. Digamos, esta política de subsidios, en Europa ni que hablar. Los subsidios de Europa han sido materia de discusión, debate. O economía proteccionista. Claro, a determinados sectores, inclusive bueno, lo hemos sufrido nosotros con los subsidios agrícolas que tiene Europa a su propia producción. Rulo, unificamos en realidad en esta frase 2 frases que pronunció Guzmán, porque la otra relacionada con el déficit es ¿en qué país funcionan un déficit financiado con una moneda que la gente dejó de querer? Sí, bueno, pero eso es un problema que tiene Argentina con el peso y el dólar, ¿no? El problema de toda economía bimonetaria es que la gente prefiere el dólar para guardar y el peso sacárselo de encima. Se dice que este circuito de sacarse el peso de encima rápido es lo que genera inflación. En Argentina es una materia más que provee a la inflación, que tiene varios proveedores, pero fundamentalmente me parece que acá en Argentina tiene el problema de la política de precios de las grandes empresas, que es lo que por ahora el gobierno no se decide a atacar o a resolver, ¿no? Además, en esa nota, Guzmán también volvió a defender el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, indicando que no se trató de un ajuste, sino de un acuerdo para evitar el ajuste.